Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más en Conversamos. Les saluda Andrea Salazar y pues en este mundo en el que quizá tal vez nos sentimos muy conectados de manera digital en nuestras comunidades, nos sentimos más bien todo lo contrario, bastante desconectados. Quizá ya no compartimos tanto con las personas, con los vecinos, precisamente para hablar de uso mixto y una planificación urbana que nos permita nuevamente estar más cerca y poder salir a la calle y disfrutar. Estamos con Mauricio Otárola, quien es director de estudio de Gensler Costa Rica, quien nos va a hablar sobre un estudio de usos mixtos y también planificación urbana. ¿Qué tal y bienvenido, Mauricio? Muchas gracias, un placer estar acá. Mauricio, pues bueno, como lo decíamos, ahora vivimos pues más encerrados. Yo siento que bueno, el tema de las pantallas, también de la inseguridad que no es ningún secreto para nadie, pues muchas veces no queremos salir de nuestras casas. ¿Qué tan importante se hace pues una planificación urbana más enfocada en esto, en el cambio que hemos tenido en la sociedad en los últimos tiempos? Claro, no, es un elemento realmente fundamental porque al final de cuentas se trata de atacar una base más general, ¿no? O sea, y habla de la forma en la que vivimos, la forma en la que pasamos nuestro día a día, la forma en la que nos interactuamos. Y sí, como decís, pasamos de una ciudad tal vez un poco más cercana, más acotada, a una ciudad que creció, ¿verdad? En los últimos 20, 30 años, que se expandió, en donde tenemos rangos de movilización de las personas de hasta 1 o 2 horas en tráfico de donde viven hacia donde trabajan, ¿verdad? Evidentemente... Que lo digan los vecinos de Cartago. Exactamente, ¿verdad? O sea, realmente cerca de 3 horas. O sea, es realmente una cantidad de tiempo enorme la que se está, ¿verdad?, gastando en movilización, gastando en elementos de transporte, por ejemplo, que antes muchas veces se utilizaba para el deporte, se utilizaba para pasear, se utilizaba para pasear al perro en el barrio, para conocer a las familias, ¿verdad?, para interactuar. Y realmente los proyectos de uso mixto y los ejercicios de planificación, a mí me gusta siempre ser muy claro, ¿verdad?, de que no son tampoco la solución ideal a todos los problemas, ¿no? O sea, pero sí atacan una base elemental que es la forma en la que creamos comunidad, la forma en la que vivimos en conjunto, la forma en la que creamos una sociedad más justa o más cercana, por así decirlo, y más integrada, ¿no? Entonces, eso a la larga tiene efectos muy importantes en socialización, en seguridad, como mencionabas, y en una serie de otros indicadores que sí, en el corto mediano plazo cuesta mucho relacionarlos con la forma en la que creamos ciudades, pero a la larga realmente tiene un impacto muy importante. Mauricio, ¿cuáles son tal vez como los puntos de los estudios que ustedes realizaron, los más importantes, en los que deberíamos de ir pensando también para hacer pues una ciudad del futuro, ¿verdad? Somos un país en desarrollo que también quiere atraer nuevas empresas, que quiere atraer más turismo. Claro. Sí, a ver, creo que esto no es otra de las cosas, ¿verdad?, que para mí son muy importantes, es que los usos mixtos no son una idea nueva, o sea, no es algo que nos inventamos hace 15, 10 años, ¿verdad? O sea, los usos mixtos es la forma en la que las ciudades históricamente se han formado. O sea, si uno piensa en una ciudad medieval europea, es una ciudad de uso mixto, es una ciudad compacta, es una ciudad en donde la gente vive, trabaja, consume, se encuentra en un rango pequeño, en donde pueden caminar, donde pueden salir y ir a un apartamento y salen y se toman un café y se encuentran con los vecinos, etc. Y esa ciudad, por muchas razones que ahorita no vamos a profundizar en ellas, pero esa ciudad se perdió y se transicionó a una ciudad expandida, como veíamos ahora, ¿no? Una ciudad en donde se prioriza el automóvil, donde se prioriza la movilidad individual versus la movilidad colectiva o el poder caminar. Y eso genera, ¿verdad?, que los modelos de desarrollo residencial, por ejemplo, en Costa Rica muy tradicionalmente la gente dice, bueno, no, es que yo quiero mi patio, yo quiero mi casa propia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos creciendo? Bueno, vemos desarrollos residenciales horizontales que van creciendo fuera de la ciudad, en donde cada persona tiene su casa, y en donde muchas de esas personas no saben quién es su vecino del frente, o nunca han hablado con el vecino de 2 casas al lado, ¿verdad? Y evidentemente eso genera una desconexión, inclusive un elemento de desconfianza. Ha habido muchos estudios y muchos elementos de análisis sobre, por ejemplo, el impacto que tienen las verjas o las barandas, o cómo las casas se vuelven hacia lo interno, ¿verdad? En el sentido de que se separan de su contexto, ¿no? No son elementos residenciales que invitan. Y los proyectos de uso mixto
son el contrapunto a ese crecimiento horizontal, ¿verdad? En lugar de pensar en una casa, un crecimiento horizontal, residencial, se convierten más bien en una torre de edificios que tal vez tenga una escala mediana, que integra 100 familias que viven en un edificio, que comparten 2 o 3 elevadores, en donde se topan en la mañana y cuando vienen volviendo del trabajo se encuentran, ¿verdad? Genera una fricción de encuentro que te hace conocer quién es la gente con la que vivís, con quiénes son esas personas, ¿verdad? Y eso genera el simple hecho de decirles buenos días en la mañana, ¿verdad? Genera una interacción social que de otras formas no se da. Eso por dar un ejemplo, ¿verdad? Súper simplificado, pero al mismo tiempo esos proyectos de uso mixto permiten, digamos, tener espacios de trabajo o espacios de comercio en donde yo ya no solo interactúo con la gente con la que vivo, también está la gente que trabaja cerca y viene a tomarse un café y empieza a generarse un sentido de conjunto en donde la gente ve gente y por ende se crea un sentido de comunidad y se crea un sentido de seguridad. O sea, no hay nada más inseguro que uno estar caminando en una calle oscura en la noche, sin iluminación, en donde lo que uno ve son barandas de casas cerradas y no hay nadie viendo para afuera. O sea, esos mismos 100, 200 metros oscuros y sin iluminación sería muy distinto si lo que tenemos es unos restaurantes o las terrazas de un restaurante o un acceso a un edificio de oficinas o un acceso a un edificio residencial, ¿verdad? La sensación de seguridad varía muchísimo porque ya vemos ojos, hay ojos en la calle, hay ojos viendo lo que está pasando, ¿verdad? Y eso es uno de los elementos de seguridad, por ejemplo, que este tipo de desarrollos permiten. Vemos que, bueno, pues San José, al menos, ya más edificios como los que usted menciona, edificios verticales, se levantan. Yo creo que sí vemos un poco diferente, ¿verdad? Sí. El San José de hace unos años. Pero ¿qué tanto le llama la atención al tico vivir de esta manera y también a nivel de Latinoamérica? Sí, bueno, realmente creo que a las nuevas generaciones cada vez más, definitivamente, o sea, definitivamente los modelos de vivienda vertical tienen una serie de beneficios muy importantes que las nuevas generaciones cada vez valoran más. Y el principal beneficio es cercanía. O sea, realmente el poder vivir cerca de las cosas es más valioso que tener mi casa con patio, pero vivo 1 hora y media de donde trabajo, ¿no? O sea, evidentemente la cercanía es la moneda de cambio principal, ¿verdad? Al final de cuentas, el tiempo es nuestro mayor ecualizador. O sea, todos tenemos, ¿verdad? Todas las personas tienen las mismas 24 horas. Entonces, cómo invertimos nuestro tiempo, cómo lo usamos, se vuelve el elemento más preciado que tenemos, ¿verdad? O sea, y eso se vuelve un elemento fundamental. Entonces, a nivel de Latinoamérica, definitivamente es una tendencia creciente. Uno piensa en ciudades más grandes como México, como Bogotá, la misma ciudad de Guatemala, que es una ciudad, ¿verdad?, de 2 o 3 veces el tamaño de Costa Rica, la cantidad poblacional. Evidentemente es una ciudad que ya está mucho más verticalizada. Entonces, vamos definitivamente hacia allá, ¿verdad? Conforme el crecimiento demográfico nos siga, ¿verdad?, llevando hacia adelante, vamos a ir definitivamente creciendo hacia allá. Es la forma en la que deberíamos estar creciendo, pero hay un elemento importante, un gran pero, que es ocupamos que esos proyectos residenciales creen conjunto, creen ciudad. Hoy son proyectos de edificios residenciales que cada uno se preocupa por qué pasa de mi línea de propiedad para adentro, qué pasa de mi lote hacia adentro. Y no se están necesariamente cuestionando o no tenemos necesariamente los elementos normativos o municipales para fomentar, ok, yo tengo este edificio y acá tengo otro edificio, bueno, ¿cómo los conecto? ¿Cómo mejoro las aceras? ¿Cómo genero una conexión con un parque? Y esa sensación de conjunto o esa creación de conjunto es justamente lo que hace un proyecto de uso mixto, que es entenderse más que la suma de edificios, sino como la construcción de un ecosistema, ¿verdad? ¿Qué hace falta para que las diferentes municipalidades pues empiecen a tomar cartas en el asunto? Correcto, correcto. Creo que hay muchas cosas positivas, o sea, muchos elementos normativos que se pueden favorecer, por ejemplo, desde priorización de áreas de desarrollo, por ejemplo, las municipalidades pueden empezar a generar zonas con beneficios tributarios o con beneficios, digamos, para el desarrollo que permitan una densificación. Hay una serie de herramientas, digamos, tanto normativas como de beneficios
Pero mucho de esto va también desde un punto de vista de control, ¿no? O sea, evidentemente de priorizar hacia dónde se va creciendo el desarrollo inmobiliario. Me parece que incluso se podría hasta sacar provecho porque, pues, si bien hay un proyecto inmobiliario que le interese cómo están sus alrededores, pues al final también podría ser un beneficio incluso para la municipalidad. Por supuesto. O sea, la creación de todos estos espacios son un ganar, o sea, la creación de una comunidad saludable son un ganar-ganar para todos. O sea, son un ganar-ganar para la municipalidad en el sentido que reduce los índices de criminalidad, por ejemplo, genera una sociedad y una integración comunitaria y vecinal más robusta. Al mismo tiempo es un beneficio para el dueño del terreno, en donde está en una zona donde tiene una mayor plusvalía, por ende, porque es más segura, porque está más conectada, por ende el valor de la tierra sube, por ende el valor de los espacios comerciales aumenta, ¿verdad? Hay una serie de ejercicios y una serie de encadenamientos en donde una mejor sociedad y una sociedad más vinculada realmente es un beneficio para todos. Bien, Mauricio, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial aquí en Conversamos. Quédese con nosotros, ya volvemos. Regresamos con más aquí en Conversamos. Estamos con Mauricio Otárola de Gensler, que nos está hablando acerca de los usos mixtos y también la planificación urbana. Mauricio hasta ahora me hablaba del tema de que ahora las personas prefieren, pues eso, la individualidad, ¿verdad? Y me hablaba específicamente del tema del transporte. Vemos cómo año con año el parque vehicular crece en nuestro país. De hecho, ahora que hace unos días salió el cobro del marchamo, eso fue de lo primero que se dijo. Tenemos más autos aquí en Costa Rica. ¿Y cómo podemos tal vez explicarle a la gente que tal vez pues una sociedad que va en desarrollo pues utiliza más el tema del transporte público y no tanto su auto? Yo siento que nosotros los ticos vemos como un avance más bien tener el auto y salir en el auto a todo lado, pero debería de ser más bien ese espacio compartido y que todos podamos utilizar. Correcto. Sí, de acuerdo, y realmente el tema vehicular, si no es que ya llegó a un punto insostenible, ¿verdad? Está muy cerca de llegar, ¿verdad? Está muy cerca a que realmente se vuelva inmanejable, ¿no? Para muchas personas. O sea, como hablábamos antes, en los últimos meses las personas que viven en Cartago realmente han tenido una pesadilla a la hora de lograr venir de Cartago a San José, por que ejemplo. Se incrementa, ¿verdad? Cada vez más. Entonces, hay una línea, ¿verdad? Lastimosamente, hoy las condiciones de transporte público, de cercanía, de creación de entornos urbanos densos, no están lo suficientemente desarrollados para que la gente, como decías, logre dejar su vehículo, logre decir, bueno, no, yo voy a vivir y voy a vivir cerca, voy a ir caminando donde trabajo, etc. Hoy no estamos ahí, pero por algún lugar tenemos que empezar, porque si reducir el vehículo y poner restricciones no va a ser tampoco la solución, ¿verdad? Todos estos elementos realmente son problemas tan complejos que requieren soluciones multidimensionales, ¿verdad? Desde muchos ámbitos. Y una de esas es la creación de entornos de uso mixto, en donde justamente una de las particularidades es la eliminación del transporte. O sea, el hecho de que yo pueda vivir, trabajar, encontrarme con mis amigos, con mi pareja, etcétera, sin tener que sacar el carro, sí, porque yo vivo en un lugar cerca, porque muchas de las nuevas generaciones, por ejemplo, lo vemos con algunos de nuestros clientes que desarrollan proyectos de oficinas, en donde su público de trabajo son personas jóvenes, son personas que tienen un salario, ¿verdad? Donde realmente no quieren necesariamente comprar un vehículo, pero sí quieren vivir más cerca. Entonces, realmente un acceso de vivienda, apartamentos, cerca de espacios donde hay, por ejemplo, proyectos de zonas francas, donde hay call centers, este tipo de cosas, permitiría que esas personas vivan más cerca, permitirían que esas personas no duren 1 hora y media, sino que duren 15 minutos o 10 minutos caminando en llegar a su trabajo, que no tengan que gastar en un carro, entonces puedan usar ese dinero en invertir para ahorrar, o en invertir para generar consumo en un café y empezar a dinamizar la economía de otras formas, ¿no? Entonces, es un tema realmente complejo, por supuesto, pero los usos mixtos empiezan a ayudar dentro de esa línea, ¿verdad? Y hay proyectos
que van empezando a moverse en esa línea. Lo vemos muchísimo, no necesariamente en Costa Rica. En Costa Rica son pocos todavía, pero ya vamos en ese crecimiento. Hay varios proyectos de esta índole en producción o en conceptualización, ¿verdad?, que en los próximos años se van a materializar. Pero no tenemos que irnos muy lejos. O sea, uso de nuevo el ejemplo de Guatemala. Guatemala es una ciudad con una población mayor que la de Costa Rica, que es una ciudad mucho más densa. Es una ciudad donde ya esto lo vemos sucediendo, ¿verdad? Lo mismo en Panamá, lo mismo en Bogotá, en Ciudad de México. Entonces, sí es algo que definitivamente viene, y no viene solo por el tema de transporte y las personas individuales, sino también es un interés, y lo hablábamos ahora al inicio, sobre inversión extranjera. ¿Qué tipo, dónde quieren estar las empresas transnacionales que vienen a Costa Rica, claro, que vienen a traer sus centros de atención, por ejemplo? Bueno, quieren alquilar espacios de oficina en un proyecto donde ellos les puedan dar un beneficio a sus empleados, donde pueden vivir cerca, donde pueden comprar, donde pueden consumir, ¿verdad? Evidentemente eso se vuelven amenidades para esos empleados, ¿no? Y evidentemente eso les ayuda a retener talento, eso les ayuda a obtener el mejor talento, eso les ayuda a mejorar la forma en la que su talento está feliz, ¿verdad? Entonces hay toda una serie de cosas que no simplemente es la persona que no quiere salir más en carro, también es para el desarrollador que quiere traer a esa empresa, ¿verdad?, con un foco de empleo a largo plazo, ¿no? Hay otro tema que ustedes tocan en el estudio, y es el tema de los adultos mayores. Tal vez San José no es, poniendo un ejemplo, no es la ciudad más amigable para los adultos mayores, pensando en los espacios que pueden compartir, en las aceras que tal vez no son tan fácilmente transitables para ellos. ¿Esto también lo toma en cuenta? Sí, cuando hablamos de usos mixtos, hablamos de creación de ecosistemas, ¿verdad? Hablamos de ecosistemas de uso, como decía ahora, comercio, residencia, oficinas, pero también hay ecosistemas de poblaciones. Y es evidentemente cuando yo creo un proyecto en donde son un espacio de oficinas únicamente, yo voy a tener un cierto tipo de población que va a usar ese espacio, no va a tener tal vez niños, no va a tener tal vez adultos mayores, versus un proyecto de uso mixto donde se integran diferentes usos. Puedo tener una multiplicidad de población distinta, que eso activa el comercio de forma diferente, en diferentes temporalidades, y al mismo tiempo genera un lugar en donde las personas pueden hacer de todo un poco, y se genera ese lugar en donde tanto un adulto mayor como una mamá con un bebé, ¿verdad?, y un coche, se sienten cómodos para pasear o para encontrarse o para pasar el tiempo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el gran valor o el gran elemento de valor para las personas de un proyecto de uso mixto es su espacio público. Es ese espacio entre los edificios. Y ese es el espacio que lo vemos, por ejemplo, ahora que mencionaste el tema del adulto mayor, ¿verdad? La Plaza de la Cultura históricamente siempre ha sido un lugar, digamos, de pertenencia, de uso de esa población adulto mayor frente al Teatro Nacional, por ejemplo. ¿Cómo generar esos otros espacios dentro de nuestras comunidades? Es uno de los retos que también podemos empezar a sumar dentro de esta lista de beneficios. Es algo que al final va a beneficiar porque vamos a ser una población bastante más longeva, sí, dentro de muy poco tiempo, así lo dicen los estudios, y pues se habla de que un 40% de los adultos mayores experimentan una soledad, es poder también darles esa oportunidad de compartir. Correcto. Y lo vemos, ¿verdad? Ya pasa en muchos lugares. O sea, uno piensa en el Parque de la Alajuela, uno piensa en todo este tipo de espacios. Realmente son lugares donde son tomados por el adulto mayor porque tienen una sensación de seguridad, porque se sienten cómodos, porque hay un árbol, porque hay sombra, porque hay seguridad. Entonces, crear esos ambientes dentro de nuestras comunidades, no solo en el Parque Central del Cantón, sino a lo largo de todos nuestros distritos, se vuelven esos lugares donde nos encontramos como ciudad, nos encontramos como vecinos, y donde al final de cuentas construimos esa confianza en el otro, ¿verdad? ¿Qué nos hace falta en Costa Rica? Usted me lo dice, es muy retador, es muy complejo todo esto, pero ¿por dónde tenemos que empezar? Sí, bueno, esa es una pregunta bastante compleja, pero yo, ¿verdad?, como apasionado por el diseño y la estrategia, no puedo dejar de pensar que tenemos que actuar estratégicamente y tenemos que priorizar sobre cuáles son los elementos que tienen más impacto en el corto, pero igualmente en el largo plazo. O sea, ocupamos tener una mirada de como ciudad hacia dónde queremos ir, como cantón hacia dónde queremos ir,
como desarrollo mobiliario, cuál es ese futuro que queremos crear y empezar a generar una serie de estrategias que poco a poco nos hagan llegar ahí. Lo que pasa es que empezamos a crear nuestra ciudad a lo que se me ocurrió hoy, o a lo que empieza a salir hoy, a lo que empieza a aparecer, y no necesariamente tanto instituciones públicas como privadas, no necesariamente tenemos esa visión a largo plazo. Entonces, para mí es fundamental que tengamos esa visión dual, o sea, ver hacia dónde queremos ir, cuál es el tipo de desarrollo urbano, el tipo de comunidad que queremos tener en el 2030, en el 2035, y luego a partir de ahí definir, bueno, cuáles son esos pasos poco a poco. Y algunos de esos van a ser empezar a mejorar las aceras, puede ser, estoy dando un algo ejemplo. Tan mínimo algo como tan es. mínimo como eso, y en otro puede ser, bueno, vamos a generar proyectos de vivienda accesible para clase media en esta zona de la ciudad, que nos permita atraer una población, ¿verdad? Entonces, desde cosas tan pequeñas a cosas tan grandes, pero siempre ¿Hay un dentro de vacío una visión. para esa población, para la clase media? Sí, a nivel de vivienda sí, hay un faltante hay varios, en este momento no tengo los datos así puramente, pero sí hay varios estudios que reflejan una necesidad de demanda de vivienda para clase media baja, que se está empezando a suplir, y cuando se suple a las afueras de San José. Entonces volvemos a lo mismo, se vuelve un círculo vicioso en donde, bueno, sí, la gente pero vive en Paraíso Cartago, ¿verdad? O vive en San Ramón. O en Grecia, ¿no? Entonces, poco a poco se empiezan a generar nuevos centros. Por ejemplo, todas las zonas industriales en el área de Coyolo, en el área de Grecia, van a generar centros de empleo cerca de esas comunidades. Entonces, ya la gente que vive en Grecia no va a tener que venir a trabajar a San Pedro, pero va a poder trabajar en Grecia, ¿no? Entonces, eso por dar un ejemplo. Ya para terminar, Mauricio, es un cambio de chip que incluso tenemos que hacer todos como ciudadanos, porque nos hemos concentrado mucho en mejorar los espacios de nuestra casa, pero se nos olvida también afuera. Correcto. Y se nos olvida que como sociedad, ¿verdad? En el largo plazo, nuestro vínculo y nuestro espacio de trabajo es realmente con el vecino. Y si nosotros no tenemos esa cercanía, no generamos esos espacios de cercanía, vamos a continuamente seguirnos separando, y eso a la larga nos va a traer muchos conflictos o muchos retos también para el futuro. Una última recomendación precisamente para que como ciudadanos podamos hacer nosotros nuestro cambio, tal vez desde nuestra comunidad, desde el lugar de donde vivimos. Yo creo que de un pequeño cambio se pueden ir desarrollando más. Yo creo que es importante, como decía ahora, el tema del espacio público. Es importante que como vecinos, como ciudadanos, realmente que lo utilicemos, lo tomemos, ¿verdad? Y lo valoremos. Y ahí es donde entran las asociaciones vecinales, donde entran las juntas de vecinos, donde entran toda una serie de organismos que permiten utilizarlos. Entonces ese es un primer paso. Lo otro es, tenemos que ser ciudadanos activos, acercarnos a nuestras municipalidades, acercarnos a nuestros tomadores de decisión y fomentar y exigir también. Y proponer también, y proponer una visión de ciudad más integral, una visión de ciudad más a largo plazo, ¿verdad? Y eso es un ejercicio que es definitivamente intersectorial. Entonces, de parte de Gensler, también nos enorgullece mucho también formar parte de esos ejercicios y de esas discusiones. Tenemos varios espacios de diálogo con municipalidades, espacios de trabajo con el sector privado, el sector público, ¿verdad? Donde justamente buscamos articular y creo que ese es nuestro mayor foco, que es ser los facilitadores de esto, ¿verdad? Es un ejercicio tan complejo y que requiere tantos actores que nuestra posición siempre es facilitar la creación del diálogo y construir una mejor visión de ciudad, ¿no? Bien, muchas gracias, Mauricio. Con mucho gusto. También gracias a usted por estar con nosotros aquí en Conversamos. Siga con más de la programación de su Canal 13, que la pase muy bien.